Bueno, en la parte anterior hicimos las clases DAO para poder conectarnos a la base de datos y ahora vamos a realizar la segunda capa, digamos, la capa al medio para poder conectarnos a a esas clases DAO. Entonces, al igual que recién, vamos a trabajar con una nueva interfaz. Le vamos a llamar contacto service, que va a ser nuestra capa de servicio, y vamos a llamar la capa servicio. Contacto Service va a tener la misión de poder comunicar nuestra aplicación con los objetos DAO. Entonces acá vamos a definir los elementos que vamos a necesitar, que en el fondo van a ser los mismos que tenemos definido en DAO. Entonces vamos a tener un listado de contactos, contacto, y le podemos cambiar los nombres. Por ejemplo, la clase contacto, como es la que nosotros más vamos a utilizar, podemos utilizar nombres en español o más referenciales que la clase DAO. Podemos usar los mismos nombres a ambos lados, no hay ningún problema. Entonces, un listado de contactos. Vamos a necesitar también el que retorna un solo contacto, que le pusimos, le podemos, por ejemplo, encontrar contacto por ID. Esto va a utilizar un contacto. También tenemos el encontrar contacto por email. Y guardar, eliminar y modificar. Registrar. Registrar contacto, actualizar contacto o modificar contacto, como quieran llamarlo, y eliminar. Entonces, al igual que recién hicimos nuestra interfaz, definimos los métodos que vamos a tener y los métodos que vamos a utilizar. Y una vez que tenemos la interfaz en el mismo package, vamos a crear ahora una clase y le vamos a llamar contacto service imp de la implementación. Vamos a definir también que esta implementación va a ser stateless, o sea que no vamos a declarar objetos de este tipo. Y le vamos a decir que esto va a implementar contacto service. Nuevamente, como estamos usando un implement, me va a salir un error y me va a decir que no tengo definidos los métodos que necesitamos tener definidos. Entonces nos vamos a ir acá a la sugerencia y le vamos a decir que implemente todos los métodos abstractos. Ahora tenemos que implementar sencillamente los métodos. Para eso vamos a necesitar una instancia que vamos a inyectar de un objeto contacto DAO. Este es el que está encargado de conectarse a la base de datos y le vamos a llamar contacto DAO. Entonces ahora vamos a tener este objeto y este objeto es el que va a hacer la pega. Entonces, si quiero retornar el listado, vamos a decir contacto DAO.find all contacts. Si quiero encontrar un contacto por ID, vamos a decir que retorne el contacto DAO.find contact by ID. Si quiero encontrarlo por el email, lo mismo, pero by email. Si quiero guardar un contacto nuevo, contacto DAO.insert contact. El modificar,
contacto dado, y acá sería update contact, y si quiero eliminar contacto dado punto delete contact. Entonces ahí hicimos la implementación de nuestra clase de servicio. Este va a ser como el hombre que está al medio. Va a recibir los pedidos desde la interfaz, lo va a pasar al DAO, el DAO va a ir a buscar la base de datos y va a devolver la pelota. Por lo tanto vamos a necesitar ahora alguien que muestre las cosas por pantalla. Y para eso vamos a trabajar primero con un servlet que va a ser el encargado de poder mostrar la información que nosotros queremos en la pantalla. Entonces voy a agregar un new servlet. Le vamos a llamar contacto servlet. Y el package le voy a poner web. El nombre va a ser contacto servlet y el patrón que va a ser la URL como yo lo voy a ingresar. Le vamos a poner agenda. Mejor, vamos a ponerle agenda servlet. Agenda servlet web. Agenda servlet. Agenda. Dentro del servlet, cuando se crea, vamos a tener varios métodos que por el momento no vamos a ocupar. Voy a eliminar el método process request y voy a dejar solamente el doGet. Nosotros acá vamos a tener siempre el doGet y el doPost, que es cuando yo mando el pedido por get o cuando mando el pedido por post. Y en este caso voy a ocupar solo el doGet. El print también lo vamos a sacar. Entonces, cuando yo mande a llamar a este servlet, lo que yo quiero hacer con el servlet es que me muestre el listado de elementos que tengo en pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar acá un objeto de tipo persona service. Nuevamente vamos a inyectar persona perdón, no es persona service, es contacto service. Ahí sí, contacto service. Y a ese servicio es el que le vamos a pedir toda la información que necesitamos. Entonces yo necesito acá un listado de contactos. Le vamos a llamar contactos. Y acá vamos a llamar al contacto service punto lista contacto. Y ahí voy a tener todos los contactos de la base de datos. Una vez que tengo ese listado, se lo voy a pasar a la interfaz. Entonces, al request, vamos a setear un atributo. A ese atributo le voy a llamar igual contactos. Y el objeto va a ser contactos. Y finalmente vamos a mandarlo a algún elemento de interfaz, que en este caso va a ser un JCP. Entonces vamos a utilizar el request dispatcher. Acá le vamos a dar la URL, que en este caso va a ser listado de contactos.jcp y forward. Entonces el servlet lo que va a hacer es ir a buscar el listado de contactos al servicio, setearlo al request para pasarlo como parámetro y finalmente llamar al listado de contactos, que va a ser nuestra capa final de presentación. Entonces para eso nos vamos a ir al web page. Está el index, que el index voy a cambiar un poco acá y le voy a aprovechar esto mismo. Ahí vamos a cambiar un poco más bonito esto, pero mientras tanto esto me va a llamar a agenda. Y esta agenda, en el fondo, va a ser el llamado al servlet que acabamos de crear,
agenda servlet, porque ahí está la URL. Agenda servlet va a ir a buscar el listado, va a traerse los listado de contactos, lo va a dejar en el request y se lo va a pasar a un JCP que se llame listado contactos. Entonces nos faltaría ese JCP. JCP listado contactos. Entonces finalmente lo que vamos a hacer en este listado de contactos, que ya es la parte final, digamos, de la implementación, la parte de interfaz. Vamos a ponerle acá agenda. Agenda. Y lo que vamos a hacer es utilizar JSTL para iterar cada uno de estos contactos. Entonces los ítems que vamos a iterar va a ser el listado, que acá se llama contactos. Ese nombre contactos es el mismo nombre que nosotros pusimos en el servlet al pasarlo como atributo, contactos. Y la variable que vamos a utilizar le vamos a llamar contacto. Cuando nosotros incluimos esto, se incluye automáticamente acá arriba la librería de JSTL, el core, para utilizarlo. Y acá adentro, por el momento, vamos a hacerlo funcional solamente. Y vamos a mostrar utilizando EL. Sería contacto.nombre y contacto.apellidos. Entonces, si todo sale bien, acá deberíamos tener el listado de elementos. Agenda nos va a mandar al JCP y, ¿qué me falta acá? Voy a compilar esto de nuevo. Listado, este se llama listado contactos.jcp y listado contactos.jcp. Estamos bien. Ahora vamos a ejecutar esto. Y tenemos un error 404/agenda. Y el servlet, ¿dónde está el servlet? Es agenda, pero sin el slash. Solo agenda. Ahí sí. Entonces llego a agenda y ahí tengo el listado de todos los elementos que están en la base de datos. Entonces ahí tenemos la vuelta completa, desde el Data Access Object al service, del service a un servlet, del servlet al JCP, del JCP a su pantalla. Lo que nos queda hacer es ordenar un poco esto, ya empezar a trabajar ya con la interfaz, que se vea mejor, hacer las funcionalidades para poder manejar esto y agregar elementos, eliminar elementos de acá mismo.